Bienvenidos a todos a un nuevo video sobre la vida de otro asesino serial. En este caso vamos a hablar de Luis Alfredo Garavito, uno de los mayores asesinos y abusadores sexuales de niños en Colombia. A lo largo de este video vamos a intentar cubrir prácticamente toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte a los 66 años, además de hablar también sobre su perfil psicológico y el impacto que tuvo este ser en la sociedad. También, y para no demorar mucho más el comienzo, me gustaría con este video abrir la puerta a una sección nueva que vengo pensando hace un tiempo, y es En la mente del criminal, en donde espero cubrir no solo casos de asesinos seriales, sino también otros casos que vea interesantes o que tengan algún aspecto distintivo de los demás. Así que para no demorarlo más, comencemos con el video. Nacimiento y juventud. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío, Colombia. Es el hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos, y junto a él eran un total de 7 hermanos, siendo él el segundo de ellos. Con respecto a su crianza, Garavito define a su padre como una persona adúltera, borracho, machista, mujeriego, muy estricto y que muchas veces abusaba tanto física como emocionalmente de él, mientras que de su madre decía que era una persona violenta y que a lo largo de toda su infancia le dio poco cariño y cuidado. Durante la convivencia con ellos, Garavito describe que debido al elevado consumo de alcohol por parte de su progenitor, este periodo de su vida se caracteriza por una gran cantidad de conflictos y discusiones entre sus dos padres, siendo estos tanto de forma verbal como física, a pesar de que se encontrasen sus hijos frente a ellos. Cabe destacar que estos abusos no solo iban dirigidos hacia su madre, sino que también muchos de ellos iban direccionados hacia los 7 hermanos, generando así que se produzcan ciertas conductas, como que cuando ellos escuchasen que su padre había llegado a la casa, estos se escondiesen para evitar estos tipos de maltratos. Muchos de estos abusos, Garavito comentó que se produjeron cuando éste intentaba defender a su madre de los ataques de su padre, ya que Manuel la golpeaba en reiteradas ocasiones, incluso cuando ésta estaba embarazada. Por otro lado, tenemos los abusos que fueron dirigidos específicamente hacia Garavito, entre los cuales se sabe que éste fue víctima tanto de abusos sexuales a los 13 años como víctima de casos severos de violencia física. En el caso de los abusos sexuales, Garavito mencionaba recordar algunos momentos en los que sentía ser acariciado por su padre cuando éste dormía junto a él. También, y como se ha mencionado en los videos anteriores, Garavito también fue víctima de menospreciaciones por parte de su padre, siendo llamado imbécil o bastardo, entre otras cosas, haciendo que éste mencione en una entrevista: "Nunca tuvo una buena palabra para mí", agregando también que las últimas ocasiones en las que éste quería salir con él era por motivos laborales o para realizar algunos recados. Con respecto a la educación, Garavito asistió a la escuela Simón Bolívar en Ceilán, donde comenzó a presentarse como un niño colaborador y alegre, pero en reiteradas ocasiones otros niños lo ridiculizaban e intimidaban, afectando así su rendimiento académico. Fue apodado con el sobrenombre Garabato por sus anteojos, haciendo que así desarrollase cierta inseguridad con respecto a ellas, por lo que comenzó a evitar a sus compañeros y se decidió por jugar solo en los tiempos libres. Ante todo esto, comenzamos a visualizar también a un niño que se frustraba por su incapacidad de comprender las asignaturas de clase, por lo que si juntamos esa frustración con las burlas de sus compañeros, obtenemos un niño que se caracterizaba por realizar una gran cantidad de berrinches y que solía responder de forma violenta contra aquellos compañeros que se burlaban de él. Según Garavito, los profesores de ese momento se mantenían al margen de la situación cuando se presentaban situaciones como estas, por lo que la angustia del chico no paraba de aumentar, haciendo también que sintiese cierto remordimiento hacia su padre y también envidia ante aquellos compañeros que sí mantenían un hogar estable. Cuando Garavito alcanzó quinto año de primaria, en 1968, decidió abandonar la escuela, debido a la mala memoria y a la constante insistencia de su padre en que debía ganar dinero para mantener a su familia, agregando una preocupación más al chico. Fue el año siguiente, en 1969, cuando comenzó a tener sus primeras experiencias laborales, aunque no se tiene certeza de cuál fue su primera. Garavito fue víctima de abusos tanto sexuales como físicos por parte de su vecino, el cual era un farmacéutico amigo de su padre, al cual este fue llevado con el fin de recibir una vacunación rutinaria. Según la propia víctima, Garavito fue atado a una cama por parte de su vecino, y este comenzó a agredirlo sexualmente, además de quemarlo con una vela y cortarlo con una navaja. Aunque no se tiene total certeza de que esto haya sucedido,
ya que se han puesto bajo sospecha estos episodios por varios expertos y entrevistadores del caso. Según se dice, y posterior a este suceso, Garavito tuvo su primer acercamiento a la muerte, ya que al salir de ese lugar, mató y diseccionó a 2 pájaros, generando posteriormente sentimientos de vergüenza y remordimiento. Adolescencia y adultez temprana. Podríamos dar por comenzada la adolescencia de Garavito en el año 1969, en el cual, además de ser el año en el que se desarrollaron los hechos recién mencionados, debemos agregar que también se llevó a cabo el primer abuso sexual por parte de él hacia un niño de 6 años, aunque no se posee mucha información sobre el hecho. A partir de ese momento, podemos empezar a notar un cambio en Garavito, quien comienza a distanciarse de los demás. Su personalidad se vuelve más retraída y extremadamente agresiva, adoptando una actitud de venganza contra el mundo. En este contexto, Garavito empieza a sugerir a sus hermanos menores que durmiesen desnudos cuando él compartía la cama con ellos. Durante estos momentos, él a veces los acariciaba mientras dormían, aunque tampoco hay evidencia de que eso haya llegado a más. Recordemos que Garavito seguía siendo víctima de abusos por parte de un vecino, situación que se prolongó hasta 1971, cuando su familia se mudó al pueblo de Trujillo. Estos episodios traumáticos le dejaron secuelas. Según él, se sintió impotente en su vida sexual con sus parejas, lo que afectó su desempeño en ese aspecto. Poco después de establecerse en su nueva ciudad, la suerte de Garavito no mejoró. Nuevamente fue víctima de un delito de violación, pero esta vez por parte de un amigo de la familia, quien le mostró pornografía heterosexual. Sin embargo, Garavito reaccionó con desprecio, lo que desencadenó los abusos por parte de ese amigo. Estos tiempos no habían sido nada favorables para Garavito. Pasó de tener conflictos en la escuela, tanto con sus compañeros como en su rendimiento académico, a enfrentar problemas familiares y sufrir repetidos abusos sexuales por parte de su vecino. Además, él mismo se convirtió en agresor sexual de un niño de 6 años y admitió haber acariciado a sus hermanos menores mientras compartían la cama. Aunque cualquiera podría esperar que su situación mejorara, eso no sucedió. En 1972, Garavito intentó establecer relaciones sexuales con mujeres, pero tras ser rechazado constantemente, comenzó a recurrir a la violencia, convirtiendo esos intentos en agresiones extremadamente violentas. Como ya se mencionó anteriormente, el padre de Garavito tenía problemas con el alcohol, y no era el único de su familia. Varios de sus parientes también solían beber con frecuencia. En 1972, uno de los miembros le facilitó a Garavito su primer trago, lo que con el tiempo lo llevó a desarrollar una adicción que lo acompañaría durante varios años y que sin duda contribuyó a sus futuros delitos. Y esos delitos no se hicieron esperar. En el mismo año, su madre sorprendió a Garavito intentando violar a un niño de 5 años, lo que lo llevó a echarlo de casa. Pero eso no fue todo. El año siguiente, fue descubierto nuevamente en un intento de violación a un niño de 6 años en la estación de tren de Bogotá. El niño, al gritar, logró que las autoridades se presentaran y arrestaran a Garavito. A la hora de enfrentar la situación, él se defendió, diciendo que solo quería abusar ligeramente del niño, como si fuera una broma. En respuesta a este último acontecimiento, su padre lo regañó por el hecho de que no eligió a una mujer para agredir sexualmente, lo cual llevó a un nuevo desalojamiento de su casa. En este punto, el padre ya le había quedado claro cuál era la inclinación sexual de su hijo, por eso llevó a que la verdadera razón para provocar el desalojo mencionado haya sido comportamiento homosexual, y no por el hecho de haber cometido un abuso. El año 1973 se podría decir que fue el año en el que Garavito comenzó a ganar experiencia en el campo laboral, ya que comenzó a trabajar como asistente en una caja de compensación y luego en una cadena de supermercados, aunque en todos estos trabajos mantenía su comportamiento problemático, haciendo que tuviera problemas con sus compañeros de trabajo, clientes y jefes. Hay que recalcar que estos problemas muchas veces terminaban escalando a altercados físicos, por lo que no hacían falta muchos más argumentos para realizar su despido. Durante este periodo, Garavito estudiaba marketing, aunque sin demasiada motivación. Tras una serie de despidos, comenzó a trabajar como vendedor ambulante de artículos religiosos y también como trabajador migrante. Fue entonces cuando consiguió empleo en una plantación de café en Trujillo, que es el pueblo donde residía en ese momento. Allí conoció a Luz María Ocampo Oronzo, una maestra de escuela y madre soltera, de quien él se enamoró. Luz María no fue la única mujer significativa en su vida durante su estancia en Trujillo, sino que se hizo amigo de varias mujeres, muchas de ellas madres, que en ocasiones le confiaban el cuidado de sus hijos. Se dice que, cuando él estaba sobrio,
Garavito se mostraba afectuoso con los demás. Sin embargo, su carácter violento era evidente, y es probable que todos hayan sido testigos de esos explosivos arrebatos que lo definían. Por ejemplo, se sabe que, en más de una ocasión, Garavito les mencionaba su deseo de vengarse de su padre. Gracias a estas amistades, Garavito encontraba lugares donde alojarse, pero su comportamiento agresivo lo llevaba a ser expulsado una y otra vez. Sus escándalos pronto se volvieron conocidos en la comunidad y la gente comenzó a descubrir su verdadera naturaleza. Alrededor de los 18 o 19 años, Garavito comenzó a padecer síntomas de psicosis, paranoia y depresión. Con respecto a sus comportamientos, comenzó a abusar tanto sexual como compulsivamente de niños y niñas, desarrollando una preferencia prácticamente exclusiva por niños púberes de entre 10 y 14 años aproximadamente. Este sujeto solía autoexaminarse constantemente, lo que alimentaba su sintomatología depresiva. A pesar de desear formar una familia, el rechazo que enfrentaba y la ausencia de logros lo llevaban a desarrollar pensamientos suicidas. Estos se sumaban los traumas que ya hemos mencionado, ya que Garavito también sufría de disfunción eréctil, lo que dificultaba su vida sexual. Consciente de su situación, era común verlo insultar a su propia familia como forma de descargar su frustración. En el año 1978 comenzó a participar de Alcohólicos Anónimos y se convirtió a la fe pentecostal, además de comenzar a trabajar como dependiente en una tienda. Tomó distancia de todos sus familiares a excepción de su hermana mayor, Esther, pero ésta lo evitaba en algunas ocasiones debido a su alcoholismo. Con respecto a los otros miembros de la familia, Garavito sentía resentimiento hacia sus hermanos menores debido a que ellos habían defendido a su padre ante conflictos anteriores. Luego de esta etapa, se mudó a la ciudad de Armenia, Colombia, donde consiguió trabajo en una panadería local. Solía asistir a misa, donde se golpeaba el pecho con fuerza durante las oraciones, y se dice que antes de finalizar el día tendía a visitar el Parque Valencia para contratar el servicio de prostitutas infantiles. Ahora entramos dentro de la etapa de los 80, etapa que podríamos denominar como la etapa depresiva. En esta etapa, Garavito comienza perdiendo su trabajo en la panadería luego de haber peleado con sus compañeros de trabajo. Continuaba con las manifestaciones de sintomatología depresiva, por lo que decidió buscar atención psiquiátrica en el Hospital San Juan de Dios, donde fue hospitalizado en reiteradas ocasiones debido a que él expresaba su deseo de morir, ya que creía que su vida no valía nada. Dentro del hospital, se le trató principalmente por la depresión, pero también se quería trabajar sobre la psicosis, por lo que se le administraron antipsicóticos y además también comenzó a surgir una nueva sintomatología propia de la bulimia. Existe una versión de los acontecimientos que dice que durante una de las entrevistas con el psiquiatra, Garavito le confesó que éste padecía ideas suicidas porque quería niños, pero luego de haberse escuchado decir eso, este reformuló la oración, diciendo que en realidad se refería a que quería mantener una familia. Digo que existe una versión, porque en realidad no se sabe con total certeza si esto ocurrió de esta forma o si simplemente es un relato que está distorsionado. Un poco más tarde, Garavito consiguió empleo en otra panadería, dentro de la ciudad de Armenia. Allí, Garavito contaba con 2 horas de descanso para el almuerzo los jueves y los domingos por la tarde. ¿Por qué esto es relevante? Porque en esos momentos, Garavito comenzó una relación con una madre soltera, llamada Claudia, la cual lo abandonó poco tiempo después, ya que con el trabajo actual de la panadería, Garavito no era capaz de cubrir los gastos de su pareja. Esta ruptura generó un gran sentimiento de rabia dentro de él, el cual calmaba mediante el cometimiento de agresiones sexuales a niños de la calle durante esas 2 horas libres que poseía en el trabajo. Poco a poco fue profundizando en sus métodos de tortura. Comenzó a llevar al trabajo hojas de afeitar, velas y encendedores para torturar a sus víctimas de manera más efectiva. Además, hay registros que mencionan que este personaje decidió quitarse un diente con el fin de poder morder a sus víctimas de forma más efectiva. Al igual que otros asesinos en serie, Garavito comenzó a anotar el nombre de sus víctimas en un cuaderno azul para llevar registro de todos los acontecimientos. Con este libro, Garavito comenzó a orar por sus víctimas mientras caminaba por su habitación desnudo y golpeándose el pecho, al igual que hacía durante las misas a las que asistía. Luego solía leer el libro de los Salmos en la Biblia con el fin de encontrar una explicación para su desviación, pero no lograba encontrarla. Fue por eso mismo que se despertó un gran interés dentro de sí hacia la astrología, lecturas del tarot e incluso el satanismo. Un poco más tarde, tuvo el primer contacto con la autobiografía de Hitler, Mein Kampf, haciendo que éste se vuelva un aficionado de la historia de este personaje, ya que encontraba varias similitudes con él, como por ejemplo, infancias traumáticas, experiencias homosexuales y años de vagancia. Fue tal el fanatismo desarrollado hacia Hitler
que en una entrevista Garavito comentó a uno de los investigadores de su caso que le gustaban los campos de concentración. El 25 de enero de 1984, día de su cumpleaños, Garavito fue ingresado otra vez en el hospital, en el área de cuidados psiquiátricos, durante 33 días por haber sufrido un colapso mental. Ahí dentro, volvió a recibir medicación antipsicótica, además de recomendaciones de terapia para su depresión, lo cual este ignoró, siendo que apenas pudo abandonar el hospital el día 28 de febrero, huyó a la ciudad de Pereira, donde de forma inmediata abusó de 2 niños en el sector de Getsemaní. Otro de los referentes para Garavito fue Campo Elías Delgado, un veterano autoproclamado de Vietnam que se destacó por haber asesinado a su propia madre en un restaurante de Bogotá en diciembre de 1986. Este personaje adquirió un enorme nivel de fama una vez cometidos los hechos, cosa que Garavito admiró y quiso replicar. Fantaseando sobre estas ideas, Garavito pensó que una forma ideal de morir para él sería disparándole a su familia con una ametralladora para luego suicidarse. Cada vez más, Garavito iba llamando la atención de la sociedad de alguna u otra manera. Se iba ganando la fama de ser un violento que deambulaba por la ciudad agrediendo gente, pero en general, la gran mayoría de personas desconocía cuáles eran sus verdaderos delitos, y es que a esa altura Garavito ya había abusado de más de 100 niños. Fue en ese entonces cuando en el año 1988 decidió empezar a documentar sus agresiones y comenzar a guardar trofeos de las víctimas a modo de recordatorio en una maleta de tela negra que ocultaba en las residencias de varias mujeres. Para que se tenga una idea, entre el año 1980 y 1992, Garavito violó y torturó a un mínimo de 200 jóvenes. Dentro de este periodo, Garavito pasó un total de 5 años bajo atención psiquiátrica y llegó a contar con varios intentos de autoeliminación. También pasó por varias ciudades, haciendo que las cifras de abuso infantil se disparasen exactamente en la ciudad en la que se encontrase en ese momento. Y ahora entramos en la década de los 90. En este lapso de tiempo, se dieron varios eventos relevantes para la historia de Garavito. En primer lugar, se encuentra el primer asesinato de este hombre. Este se realizó en 1992, y según cuenta Garavito en una entrevista, un día se encontraba jugando a la Ouija, y menciona haber entrado en un estado de psicosis, logrando entablar una conversación con el diablo. En esta conversación, el diablo le preguntó si a él le gustaría servirle, cosa que él respondió que sí. Ante esto, el diablo le dijo: mata, y con matar, muchas cosas pueden venir. Fue entonces que Garavito comenzó a planificar este acto. El 1 de octubre de 1992, bajo un estado de embriaguez, eligió a un joven de la calle y se decidió por llevarlo a un terreno cercano al Hotel Meliá en Bolívar. Pero esto no resultó como esperaba, ya que la policía escuchó lo que estaba sucediendo y comenzaron a golpearlo para luego llevarlo de comisaría, pero lo liberaron unas horas después. De igual manera, el primer asesinato de Garavito se realizó 3 días después, exactamente el 4 de octubre de 1992. La víctima de este caso fue Juan Carlos, un adolescente de 13 años que dio con Garavito cuando éste se encontraba utilizando un disfraz para que no se le reconociera. No se posee mucha información sobre el caso, pero sí se recuerda a este chico como la primera víctima de asesinato oficial de Garavito. A partir de este momento se viene una gran decadencia para Garavito. Resulta que en ese momento Garavito se encontraba vendiendo ambientadores de forma ambulante, pero fue despedido, seguramente debido a su comportamiento problemático, lo que ocasionó que se tuviera que volver a mudar. Fue de esta manera que se fue a vivir con Luz María, su pareja de ese momento, a cambio de comida y asistencia económica, pero esto no duró mucho, ya que Garavito en el año 1966 sufrió una fuerte lesión al caerse en el barrio Guacamayas, lo que le impidió seguir aportando a la casa de Luz María, por lo que optó por comenzar a mendigar en las calles. Garavito continuó con los asesinatos, cada vez fueron más y más, pero llegó a un punto en el que ya lo consideraba demasiado fácil, por lo que comenzó a planear un asesinato masivo. Su idea era secuestrar a varios adultos y asesinarlos con el fin de atraer la atención de los medios, aún sabiendo que seguramente él moriría en el acto. De igual manera, antes de que pudiese llevar a cabo su plan, Garavito fue detenido el 22 de abril de 1999 por el intento de agresión sexual a John Iván Sabogal, un adolescente de 12 años. Asesinatos. El 4 de octubre de 1992 se abrió una importante puerta para Garavito. Esto fue el año en el que descubrió un nuevo tipo de delito, el cual iba a repetir una gran cantidad de veces.
Con respecto al primer caso, Garavito comentó que el reflejo de la luz de la luna de aquella noche invocó una fuerza extraña dentro de él, lo que le hizo recordar a su infancia y de esa manera enfurecerse. Fue por ese motivo por el que él decidió seguir al chico, comprar una cuerda sintética y un cuchillo de carnicero en el camino para luego ofrecerle un trabajo. Juntos abandonaron la zona en la que se encontraban y se dirigieron a un lugar cerca de las vías del tren, alejados de la sociedad. Tarde se encontró el cuerpo del adolescente sin dientes frontales, tenía cortes severos en el recto y la garganta y los genitales cortados. Según el propio Garavito, luego de cometer el asesinato se desmayó en el lugar y cuando se despertó comenzó a llorar al ver su ropa llena de sangre. A partir de aquí, las cosas se disparan de forma exponencial. Resulta que apenas unos días más tarde, el 10 de octubre, Garavito estaba yendo a la casa de su hermana Esther, mientras bebía brandy en la calle, con el fin de calmar sus impulsos, pero esto no fue así. En el mismo trayecto, encontró a otro niño llamado John Alexander Peñaranda, de 12 años, el cual fue asesinado por este hombre. Luego fueron apareciendo más y más. Algunas de estas víctimas fueron Henry Giovanni García, Marco Aurelio Castaño, Juan David Cárdenas, Jaime Orlando Pompeyán, etc. Lo destacable de estos asesinatos es que Garavito comenzó a modificar su accionar con cada asesinato. Comenzó a cortarle los dedos a sus víctimas para quedárselos y guardárselo en la maleta antes mencionada. Luego les cortaba el vientre y poco a poco fue formando un patrón que más adelante analizaremos. Las víctimas de este hombre no fueron solo niños locales de Colombia, sino que también existieron registros de víctimas femeninas, a la vez que también víctimas de otros países como Ecuador, precisamente en la ciudad de Chone. Resulta que en el verano de 1998, Garavito se encontraba en esa ciudad y fue en ese momento en el que cometió el asesinato de varios niños, entre ellos Abel Gustavo Lur Vélez y Jimmy Leonardo Palacios Anchundia, ambos pertenecientes a familias pobres de esa ciudad. Además de todo esto, Garavito también admitió haber cometido asesinatos dentro del territorio venezolano, aunque no se sabe con exactitud cuántas fueron sus víctimas. Patrón criminal y modus operandi. Habiendo abarcado ya varios de los delitos de Garavito, tenemos la siguiente información de él. Entre el año 1969 y 1992, Garavito se limitó al cometimiento principalmente de abusos sexuales a niños y adolescentes, los cuales muchos de ellos se caracterizaban por algunos aspectos, como por ejemplo origen humilde, sin hogar, campesinos o huérfanos. Eran convencidos por Garavito mediante la excusa de ofrecerles dinero, dulces o trabajo. Buscaba a niños de cara bonita, con ojos azules o verdes. Buscaba un carácter inocente y que la piel y el cabello fueran de un tono rubio. Con todo esto, al haber vivido prácticamente toda su vida en la misma ciudad, Garavito conocía exactamente los lugares donde podía encontrar las víctimas perfectas para él, víctimas que cumplen con todos sus criterios. Luego, a partir de 1992, Garavito comenzó a sentir la necesidad de avanzar a la siguiente etapa, a la vez que buscar la atención de los medios, por lo que comenzó con su racha de asesinatos. Para esto, mantuvo los mismos criterios mencionados anteriormente, pero a la hora de realizar dichos crímenes, comenzó a utilizar disfraces para no ser reconocido, principalmente el disfraz de un cura católico, un maestro de escuela y hasta el de un anciano. Una vez que se acercaba a su víctima, la llevaba a un lugar aislado. Mientras consumía brandy o alguna otra bebida alcohólica barata, tras haber ingerido la mitad de la botella, ataba al niño y comenzaba su procedimiento. El patrón de comportamiento que se observa en sus víctimas era inquietante. Primero los ataba, y luego los intimidaba con un cuchillo. En muchos casos, abusaba sexualmente de ellos mientras los torturaba de manera prolongada. Las víctimas podían ser apuñaladas en las manos y los pies con un destornillador o cualquier otra arma punzante. Sufrían golpes, quemaduras y pisotones, y a menudo presentaban cortes profundos en la espalda, el abdomen y la garganta. En situaciones extremas, algunos eran abusados sexualmente mientras sus intestinos se derramaban, otros eran empalados y otros acuchillados más de 100 veces. Se podría decir que el clímax de Garavito era alcanzado cuando decapitaba al niño o le cortaba la garganta. En algunos casos, se encontraban pruebas de necrofilia, aunque no eran todos los casos, ya que al parecer Garavito solo podía llegar al orgasmo mediante golpes y apuñalamientos a sus víctimas, es decir, mientras la víctima aún estaba con vida. Los cuerpos de los niños fueron encontrados completamente desnudos, con marcas de mordeduras y signos de sodomía intensa. Se solía encontrar recipientes de lubricantes cerca de los cuerpos, además de botellas de alcohol vacías. Existe un fragmento público en donde Garavito describe el episodio junto a Julián Pinto, una de sus víctimas. El fragmento dice lo siguiente.
También se hacía presencia de ritos satánicos junto a los cadáveres de las víctimas. Según el propio Garavito, practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné. Lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice el pacto con el diablo. Investigación y captura. A medida que fue pasando el tiempo, la policía local detectó que múltiples niños comenzaron a ser reportados como desaparecidos, por lo que comenzó la búsqueda intensa de un culpable que pudiese dar explicación a todas aquellas desapariciones. Fue entonces cuando el 7 de noviembre de 1998, un grupo de niños que se encontraba jugando al fútbol en la ciudad de Pereira dio con el esqueleto de un niño, pero las autoridades no dieron mucha relevancia hasta que llegamos al 15 de noviembre, cuando se descubrió una fosa común que contenía 36 niños dentro de sí, la gran mayoría varones. Estos niños poseían marcas de ataduras, agresiones sexuales y de haber recibido torturas prolongadas, por lo que esto sí despertó enormemente la curiosidad de los policías, dándose cuenta de que necesitaban urgentemente encontrar un culpable antes de que se sigan cometiendo más asesinatos. En total, se descubrieron un total de 41 niños en el departamento de Risaralda, más otros 27 niños descubiertos en el Valle de la Cauca. El hecho de que hayan aparecido tantos cuerpos de forma tan rápida despertó varias teorías en el equipo de investigadores de Colombia. Las primeras teorías que se manejaron implican que, en base a la ferocidad de sus actos y a la gran cantidad de cuerpos encontrados, supondría que estos asesinatos fueron llevados a cabo por un culto satánico o una red internacional de tráfico de menores, aunque rápidamente descartaron todas aquellas teorías debido a que al analizar la escena del crimen observaron patrones similares como cordones de nylon y tapas de botellas de licor, la cual supondría la posibilidad de que todas aquellas escenas hayan sido llevadas a cabo por un solo hombre. El 6 de febrero de 1999 se encontraron dos cuerpos más a las afueras del pueblo de Palmira, en un campo de caña de azúcar. Estos estaban desnudos, acostados uno junto al otro, con las manos atadas y mostrando signos de abuso sexual. Al día siguiente, a apenas unos metros de distancia, se encontró un tercer cuerpo en condiciones similares a las dos anteriores. Estos cuerpos estaban gravemente cortados y tenían hematomas en la espalda, genitales, piernas y glúteos. Y aquí es donde Garavito comete el primer error en lo que respecta a su detección. Sucede que Garavito se había quedado desmayado parcialmente desnudo encima de un cadáver de un niño. Esto sucedió en el momento en el que él tenía un cigarrillo prendido en su mano izquierda, lo cual provocó un incendio en el campo de cañas de azúcar, logrando que así Garavito tuviese que abandonar la zona, quemándose parcialmente la mano, y dejando atrás algunos objetos como dinero, gafas quemadas, shorts, zapatos y ropa interior, además de recibos de pago y un papel con la dirección de Graciela Zabaleta, una madre soltera que fue su pareja en el periodo en el que él se encontraba ingresado en el psiquiátrico. Al analizar los objetos encontrados en la escena del crimen, la policía pudo determinar algunas cosas. En primer lugar, por sus gafas, supusieron que el asesino era una persona de mediana edad que sufría astigmatismo en el ojo izquierdo. Los datos mostraban que esa persona caminaba cojeando y que debería medir entre 163 y 167 centímetros aproximadamente. Con toda esta información, la policía se puso manos a la obra y comenzó la búsqueda de sujetos que cumplieran con esas características. Fue así que arrestaron erróneamente a un hombre de la calle llamado Pedro Pablo Ramírez García, de 44 años, porque un niño le había señalado como el agresor. Pedro fue enviado a la cárcel, pero comenzaron a surgir nuevas denuncias de niños desaparecidos en Bogotá, por lo que ya era poco probable que Pedro estuviese implicado en dichos crímenes. En ese momento la policía, con el detective Aldemar Durán en la cabecera, se decidió por ir a la casa de Graciela Zabaleta, la novia de Garavito, pero esta les dijo que llevaba meses sin verlo, pero recordó que aún poseía la maleta en donde Garavito guardaba sus trofeos de víctimas, por lo que se las entregó a la policía y al abrirlo encontraron fotos de niños, diarios detallados de sus asesinatos, recuerdos de sus víctimas y una variedad de facturas. Al analizar toda la información recolectada, la policía se dirigió a la casa de Garavito, pero él no se encontraba ahí, por lo que pensaron principalmente en dos posibilidades: que Garavito se encontraba de viaje por trabajo o que estaba de búsqueda de su siguiente víctima. Dicho eso, la policía se decidió por dejar en libertad a Pedro, una vez que pudieron establecer contacto con la actual novia de Garavito y su hermana Esther. El contacto con sus familiares cercanos fue de poca ayuda, ya que no pudieron extraer mucha información relevante de ellos. No fue hasta el 22 de abril de 1999 que pudieron establecer contacto directo con este personaje. Resulta que ese día, Garavito se encontró con John Iván Sabogal, un niño de 12 años, el cual tenía intenciones de que fuese otra de sus víctimas,
por lo que repitiendo su modus operandi, lo convenció de que lo siguiese hacia una zona que estuviese fuera de la vista de las personas y ató al chico mientras lo amenazaba con un cuchillo y le gritaba una y otra vez la misma pregunta. Luego, comenzó a gritarle otras obscenidades mientras se masturbaba sobre él. A todo esto, otro joven de 16 años, sin hogar, se encontraba caminando por la zona, y pudo escuchar los gritos entre ambas personas, por lo que comenzó a gritarle a Garavito y a tirarle piedras con el fin de que se alejara del chico y lo dejase solo. Pero Garavito respondió y comenzó a perseguir al joven con el cuchillo en la mano. Ambos chicos pudieron escapar y esconderse en la finca Rosa Blanca de la colina Villavicencio. Allí Garavito se encontró con una niña de 12 años a la cual le pidió indicaciones de por dónde se habían ido los dos chicos que recientemente habían llegado a la finca, pero la chica le respondió que se habían escapado al bosque que se encontraba cerca, logrando que Garavito se perdiera de la vista de ellos. Posteriormente, le informaron a la policía de lo sucedido y no dudaron en acudir al lugar, ya que tenían varias sospechas de que se podía tratar de Garavito, pero cuando dieron con él, este les entregó una indicación falsa y se hizo pasar por un político llamado Liscano. De igual manera, la policía mantuvo sus sospechas y decidieron llevárselo para investigarlo. Más adelante, el 4 de julio de 1999, confirmaron sus sospechas. Ahora quiero que recordemos una cosa, y es que la policía contaba ya con varios objetos pertenecientes a Garavito, por lo que, en teoría, la comprobación de que se trataba de él debería ser relativamente fácil y rápida, pero esto no fue así. Garavito padecía una afección ocular rara que solo se encontraba en hombres de un grupo de edad particular, siendo que sus gafas estaban específicamente diseñadas para él mismo, por lo que la policía ordenó un examen ocular a todos los prisioneros de la prisión en la que se encontraba Garavito, con el fin de reducir sus sospechas. A través de esto, pudieron comprobar que las gafas coincidían perfectamente para su caso. Además, Garavito coincidía con otros de los datos relevantes como podía ser la altura que estimaban y la cojera de la pierna derecha. Al poco tiempo, la policía esperó a que Garavito abandonara su celda para extraer muestras de ADN de la almohada para analizarlo con el ADN hallado de las víctimas identificadas hasta ese momento, a lo que las muestras coincidieron, por lo que en ese momento las dudas desaparecieron y se confirmó que ese hombre que tenían delante era el culpable de todos los asesinatos y abusos encontrados en las fechas anteriores. Condena. Se realizaron diferentes interrogatorios a Garavito. Estos eran de muchas horas, llegando a poder ser de hasta 12 horas seguidas. Dentro de uno de estos, un detective leyó los crímenes registrados hasta ese momento enfrente de Garavito, causando que éste se quebrara y comenzara a llorar, explicando que se emborrachaba y que abusaba de niños, pero no porque fuera homosexual, sino que lo hacía porque de niño fue víctima de reiterados abusos sexuales. Luego de esto, lograron que confesara por los crímenes causados a 140 niños. En base a toda la información recabada, en el año 2001, Garavito fue encontrado culpable de 138 de los 172 cargos que se le aplicaban hasta ese momento, siendo sentenciado a un total de 1.853 años y 9 días de prisión, siendo esta la condena más grande de la historia registrada en Colombia. De igual manera, en ese momento, la ley colombiana no permitía condenas de cárcel superiores a 40 años, y debido a que Garavito colaboró con la policía en encontrar los cuerpos de sus víctimas, su sentencia se redujo a un total de 22 años, la cual pensaba cumplir sin mucha dificultad. El penal en el que cometió dicha condena fue el penal de máxima seguridad en Valledupar, en el departamento de El César, en Colombia. Ahí dentro fue separado de todos los demás prisioneros, ya que se sospechaba que estos lo matarían apenas tuviesen la oportunidad. Últimos años y muerte. Durante su estancia en la cárcel, Garavito atravesó diferentes etapas que repercutieron en su vida. En primer lugar, el 18 de agosto de 2003, se decidió por tomar el bautismo con la idea de rehabilitarse, y además de eso, mantenía la esperanza de que saldría pronto de la cárcel, por lo que comentaba en varias ocasiones, una vez saliera de ella, sería formar parte del Ministerio de Colombia como un pastor pentecostal, para así poder ayudar a los niños abusados. Ese mismo mes, admitió haber asesinado a otras 28 personas. Más allá de que se le haya penado a una condena corta en relación a todos los crímenes que cometió, todavía existían procesos judiciales que no habían finalizado, por lo que, por más que él completara su sentencia inicial, seguramente nunca iba a poder salir de la cárcel. Los años fueron pasando, hasta que llegamos al 10 de marzo de 2020, cuando se le diagnosticó cáncer ocular severo y leucemia, haciendo que se quede ciego, débil y fatigado, por lo que necesitaba de transfusiones de sangre diarias a modo de tratamiento.
Pasó la mayor parte de su estadía haciendo artesanías y manualidades y constantemente era objeto de estudio para la realización de diagnósticos o perfiles criminales, además de también haber realizado una gran variedad de entrevistas como por ejemplo la de John Sistiaga, la cual fue utilizada como referencia para este video. Debido a la condición en la que se encontraba Garavito en relación a su salud, la situación no era muy favorable para él, y es que apenas 3 años después de haberse realizado el diagnóstico de cáncer, Garavito falleció en el hospital de Valledupar el día 12 de octubre de 2023, a la edad de 66 años, lugar donde recibía el tratamiento para su enfermedad. Perfil psicológico. Si bien el caso de Garavito no es uno de los más famosos, este sí es una de las personas que mayor índice de brutalidad aplicaron en sus crímenes, y no solo la brutalidad, sino que también el gran número de víctimas que tuvo dentro de sus años de actividad. Por este motivo, no es de sorprender que profesionales de todo el mundo se hayan interesado por intentar desarrollar un diagnóstico para este individuo, por lo que en este video voy a intentar destacar todos aquellos aspectos relevantes que influyen directamente y pueden justificar la conducta de este ser. En primer lugar, se pueden destacar aspectos de su personalidad. El equipo de psiquiatras del Hospital de Valledupar diagnosticaron a Garavito con trastorno de personalidad antisocial y también con algunos rasgos de trastorno de personalidad narcisista. El trastorno de personalidad antisocial se caracteriza por un patrón general de desprecio de las normas sociales, donde se incluyen conductas delictivas como la violencia, abuso sexual o asesinato, el engaño y la manipulación, la impulsividad e incapacidad para planificar en el futuro, irritabilidad y agresividad, desprecio para la seguridad propia o la de los demás e irresponsabilidad constante, además de la falta de remordimiento. Por otro lado, el trastorno de personalidad narcisista se caracteriza por un sentido inflado de importancia personal o un deseo de admiración excesiva, como se podía ver cuando Garavito quería escalar en la gravedad de sus propios crímenes para captar la atención mediática, además del carecimiento de empatía. También nos encontramos con las parafilias, que vendrían a ser los trastornos sexuales. En este caso podríamos hacer referencia a la pedofilia, siendo que las reiteradas víctimas de Garavito eran niños de alrededor de 13 años, pudiendo ser en algunos casos muchos menores a esta cifra. También se podría mencionar algunos aspectos del trastorno de sadismo sexual, y es que como se ha mencionado, durante los casos de abusos sexuales, Garavito solía torturar a sus víctimas, infligiendo dolor de diferentes maneras, hasta que los asesinaba cuando se encontraba finalizando el acto. No podemos evitar el pasado de este personaje, y es que como ya fue mencionado, Garavito fue víctima de reiterados casos de abusos en su infancia, ya sea por amigos de la familia como por otras personas cercanas a ellos. También, durante su etapa escolar, fue objeto de constantes burlas por parte de sus compañeros de clase, dejando de lado la intención de formar amistades o un grupo cercano. Esto podría explicar también el padecimiento de trastorno de estrés postraumático. Este trastorno se caracteriza por la exposición a un evento traumático, como vendrían a ser los dos mencionados recientemente. También se podrían ver síntomas de reexperimentación, como las pesadillas y recuerdos intrusivos de abuso infantil, sentimientos de culpa e ira, o hiperactivación fisiológica, como la irritabilidad, arrebatos, la ira y la conducta agresiva, malestar psicológico intenso o prolongado e incapacidad de experimentar emociones positivas. Por último, y si bien el DSM-5 no contempla el término de psicopatía, existe una herramienta que se suele utilizar para evaluar esta condición en determinado tipo de personas, y es el PCLR, es decir, la lista de verificación de psicopatía de Hare, la cual busca medir la presencia de rasgos psicopáticos en las personas. Es importante destacar que no existen registros públicos de que Garavito haya realizado esta prueba, pero podríamos hipotetizar sobre los posibles resultados obtenidos en caso de si los haya completado. Teniendo esto en cuenta, se podría decir que Garavito podría haber obtenido puntuaciones altas en lo que respecta a la falta de empatía, manipulación, encanto superficial, impulsividad, conducta irresponsable, ausencia de remordimiento genuino y estilo de vida parasitario. En el caso de que Garavito hubiera obtenido resultados de este tipo, se podría decir que estos datos sugieren una fuerte tendencia psicopática, ya que habría seguramente obtenido una puntuación alta en dicho test. Como de resumen, se podría decir que Luis Alfredo Garavito fue diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial y rasgos de trastorno de personalidad narcisista, lo que explica su desprecio por las normas, manipulación, agresividad y falta de empatía. Además, presenta parafilias como la pedofilia y rasgos de sadismo sexual reflejados en la tortura y abuso de sus víctimas.
Su infancia estuvo marcada por abusos y bullying, lo que podría haber derivado de un trastorno de estrés postraumático. Aunque no hay registros de que se haya realizado el PCLR, se podría hipotetizar que habría obtenido una puntuación alta de rasgos psicopáticos como falta de remordimiento, manipulación e impulsividad principalmente. Impacto en la sociedad. Cuando analizamos el caso de un asesino serial, es común encontrar diferentes respuestas por parte de la sociedad, como puede ir desde el rechazo absoluto hasta la idolatría. En algunos casos, como el de Ted Bundy, hubo personas que le enviaban cartas de amor mientras estaba en prisión. Del mismo modo, como se mencionó en videos anteriores, John Wayne Gacy y Edmund Kemper recibieron atención mediática, con admiradores que le enviaban dibujos, cartas e incluso componían canciones sobre ellos. Sin embargo, en el caso de Luis Alfredo Garavito, la reacción social fue muy distinta, y esto podría deberse a varios factores. En primer lugar, la forma en que Garavito obtuvo notoriedad fue diferente a la de otros asesinos seriales. Mientras que figuras como Bundy, Gacy o Kemper se caracterizaban por su carisma y capacidad de manipulación, logrando generar cierto magnetismo en las personas, Garavito no poseía esas cualidades seductoras. Su personalidad no despertaba el mismo tipo de fascinación, lo que contribuyó a que no recibiera la misma atención en términos de admiración o culto. Otro factor importante es la diferencia cultural. En Colombia, el caso de Garavito se percibe como una tragedia nacional, mientras que en Estados Unidos existe una tendencia, aunque minoritaria, a romantizar ciertas figuras criminales, dándoles un aura de misticismo. Además, la influencia de los medios de comunicación estadounidenses, con su alcance global a través de documentales, podcasts y reportajes, ha contribuido a perpetuar este fenómeno en algunos casos, algo que no ocurrió con Garavito en la misma magnitud. A pesar de esta diferencia en la recepción pública, el caso de Garavito sí dejó una huella en la sociedad colombiana, principalmente en la legislación. Uno de los mayores impactos fue la reformulación de la ley para agresores sexuales, con la aprobación de la condena perpetua para asesinos y abusadores sexuales el 6 de julio de 2021. Sin embargo, esta medida no afectó directamente a Garavito, ya que la ley no era retroactiva. Y así llegamos al final de este video sobre la vida de Luis Alfredo Garavito. La verdad me llevó mucho tiempo, más de lo que esperaba, pero en este proceso aprendí cosas que jamás había escuchado sobre él. John Sistiaga mencionó en un podcast reciente que durante su entrevista con Garavito sintió cómo éste le drenaba la energía únicamente con la presencia, algo que me parece interesante de analizar. Pero bueno, no quiero extenderme demasiado, cuéntenme en los comentarios qué les pareció el video y si les gustó, no olviden dejar su like. Como siempre, cualquier sugerencia es más que bienvenida. Gracias por ver y recuerden,